Iniciamos. Bienvenidas y bienvenidos a Orientándonos, el podcast en donde conversamos y reflexionamos de temas relacionados a cómo lograr encontrar tu pasión, cuál podría ser tu brújula para saber cuáles son tus fortalezas y debilidades, cómo es que otras personas han llegado hasta donde están, reflexiones con estudiantes, recién egresados, gente que desempeña lo que más le gusta y ama, profesores y mesas de debate entre las y los entrevistados. Y bueno, dicho todo lo anterior, el día de hoy tocaremos un tema bastante interesante de la mano de una especialista y futura maestra en psicoterapia Gestalt, la terapia a distancia o telepsicología. Tengo el placer de presentarles a una excelente psicoterapeuta Gestalt. Ella es licenciada en psicología por la Universidad del Claustro de Sor Juana, cuenta con una especialidad en niños y adolescentes y actualmente está cursando y casi por concluir la maestría en psicoterapia Gestalt. Asimismo, imparte terapia a distancia desde hace aproximadamente 5 años. Ha compartido sus conocimientos en televisión, plataformas digitales, escuelas e instituciones. También aplica batería de pruebas, imparte talleres y conferencias, de los cuales seguramente nos podrá platicar en otro episodio. Y tiene su propio consultorio en la zona norte de la Ciudad de México, desde hace 4 años. Me da mucho gusto darte la bienvenida a nuestro primer podcast, psicóloga Paola y futura maestra. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Hola Rodrigo, nombre a ti, muchas gracias por invitarme y por pensar en mí para esta edición. Oye, pues mira, quiero entrar de lleno al interesante e importante tema que traemos hoy a la mesa. Como nos lo mencionaste, la terapia a distancia o telepsicología, por como lo encontré en un artículo académico, el cual menciona que este término, psicología, y cito, engloba toda actividad en el ámbito de la psicología a distancia, apoyándose en la tecnología, teléfono, email, internet, redes sociales. Porque en dicho artículo menciona que unos psicólogos españoles se dieron cuenta de algunos inconvenientes, que seguramente ya hablaremos de ellos, y cómo es que se divide la telepsicología o teleterapia. Te agradezco si nos orientas con respecto a, ¿crees que es lo mismo la terapia a distancia a la terapia presencial? Pues mira, yo creo que no es lo mismo necesariamente, sin embargo creo que aquí hay mucho de lo que hablar, porque en realidad he escuchado mucho esta cuestión de es mejor la terapia presencial y no necesariamente. En realidad hoy existen estudios de que porcentualmente la terapia presencial sobre la terapia a distancia cambia en un 1% en cuanto a efectividad, entonces no, sí es diferente porque al final del día no estamos juntos, sin embargo con buenas herramientas el terapeuta puede hacer que el consultorio virtual sea muy parecido al consultorio presencial. Qué increíble lo que nos comentas con respecto a la poca diferencia que existe, o sea, un 1% realmente pues es prácticamente nada. Así es que en realidad tiene que ver más con la adaptación de las herramientas. Por ejemplo, en psicoterapia Gestalt trabajamos mucho con herramientas, entonces como psicólogos o como terapeutas lo que tenemos que hacer en realidad es identificar cuáles son las áreas de oportunidad para poder adaptar esas herramientas a la versión virtual, pero de que se puede, definitivamente se puede. ¿Y tú nos podrías platicar un poco más acerca de cómo comenzaste a dar terapia a distancia? Creo que sería la respuesta de la mayoría de mis colegas que estuvieran aquí contigo. Y pues mira, en realidad esto pasó como con muchos de los servicios a distancia, pienso yo, a raíz del COVID. Esto porque en realidad yo estaba dando terapia presencial, iniciaba a dar terapia presencial, sin embargo se vino toda esta cuestión de la pandemia. Y pues bueno, la opción fue migrar al sistema a distancia y pues así comencé con unos cuantos pacientes y de ahí poco a poco fui creciendo, pero sí, al principio era un reto porque pues no estábamos adaptados a esa modalidad y pues tenía que ver mucho pues como nuestra iniciativa por indagar en las TICs, entonces pues bueno, sí fue la verdad un poco complejo porque de pronto pues uno no está acostumbrado a ser tan tecnológico, que te voy a ser honesta, a mí me encanta la tecnología, sin embargo sé que a muchos de mis colegas les ha sido más difícil porque no están metidos como en esta cuestión tan tecnológica o en el desarrollo de la tecnología. Pero bueno, afortunadamente hoy ya tenemos grandes opciones de plataformas que te permiten tener este acercamiento a los pacientes en línea.
Pues sí, es que al final del día lo de la pandemia, como bien lo mencionas, vino a mover bastante, pues ahora sí que la manera en la que se trabajaba y pues lo vimos, ¿no? O sea, lo vimos no solamente como en tu área, lo vimos en demás industrias y creo que por como lo comentas, yo veo que pues existió como mucha adaptación de parte de tanto tuya como de tus colegas para poder llegar a este punto en donde pudieran impartir la terapia que anteriormente pues seguramente ni siquiera les pasaba por la cabeza que pudieran ver a sus pacientes pues a distancia, por así decirlo, ¿no? Pues mira, es que ahí justo cuando estabas dando la introducción decías bien esta cuestión de terapia a distancia. Cuando digo terapia a distancia no me refiero solamente a la versión online o a la versión en línea. Terapia a distancia puede ser cualquier forma de terapia, como bien lo dice la palabra, que estemos a distancia. Es decir, puede ser a través de correo electrónico, puede ser por teléfono, puede ser por WhatsApp, puede ser por correo electrónico. Creo que ya te lo había mencionado, no estoy muy segura, pero bueno, estas son como otras variantes que hay de terapia a distancia, no solo es online. Y en realidad estas otras variantes de terapia a distancia no son tan nuevas. Por eso hay esta cuestión de líneas de atención en caso de crisis o emergencias que tiene como la Ciudad de México o el Gobierno de México, que tiene la UNAM, que tienen otras instituciones. No es tan nuevo, sin embargo, sí la terapia en línea es una modalidad por la que hemos optado muchos colegas para poder tener mayor alcance, pues sí, a un público como mucho más amplio, incluso en otros países que antes pues quizá no era tan sencillo. Ok, entiendo. Oye, ¿y cuáles son los puntos principales para que una intervención a distancia sea efectiva? Pues mira, esto es pura opinión personal, ¿no? Esto es lo que yo he podido percibir en mi práctica clínica. Lo primerito es que tú tengas muy bien controlado la cuestión de la tecnología, es decir, que tengas una buena cámara, que tengas un buen audio, que te asegures de que tu internet esté funcionando. Obviamente eso no te va a eximir de que puedan haber fallas tecnológicas o con el internet, que es lo que más suele suceder, o con la luz. Sin embargo, sí, como terapeuta debes de tener pues cierto no control, pero pues sí de alguna forma tener más opciones de, en caso de que eso llegue a pasar, qué otras opciones puedes ofrecerles a los pacientes, porque al final del día pues tú estás acompañando a alguien que espera que estés ahí. Entonces pues bueno, esa podría ser una cuestión con la que nos enfrentamos mucho y que pudiera ser una limitante, pues es la cuestión tecnológica. Otra de las cosas que también hay que revisar y hay que tener muy previsto es la cuestión esta que te decía de adaptar las herramientas a la versión en línea, y para esto también se necesita que los terapeutas estemos actualizados y que estemos tomando constantemente cursos en habilidades de terapia a distancia. Eso también es muy importante. Otra cuestión es pues que un poco los pacientes también estén informados de cuáles son aquellos puntos básicos que deben de tomar en cuenta. Por ejemplo, que estén en un espacio privado, que estén en un espacio que cuente con buena ventilación, que no tengan como demasiados distractores junto a ellos para que esto no sea un impedimento, por así decirlo. Sí, impedimento, distracción, de este estilo. También, por ejemplo, que tengan buena luz, que se aseguren antes de entrar a la sesión que estén conectados a la red que corresponde. Y bueno, pues estas yo diría que son algunas de las cuestiones que pueden ser limitantes, pero en realidad también son áreas de oportunidad si lo vemos así. Entonces creo que nada más es cuestión de adaptarnos y es cuestión de hablarlo un poco con los pacientes, porque eso de pronto me parece a mí que no todos los terapeutas hacen, es decir, no les dicen como estas cosas que podrían llegar a suceder. Y te platico, a mí me ha pasado que de pronto se me va el internet o se me va la luz y pues bueno, obvio es fácil que caigamos en crisis en ese momento de que qué hago, cómo le hago, cómo me pongo en contacto. Entonces bueno, mis pacientes previamente ya saben que en caso de que eso llegue a pasar no tienen por qué preocuparse. Yo soy la que les llama, yo soy la que, les llamo por llamada normal o les mando un correo o les mando un mensajito y ya les digo si es posible, si nos podemos volver a conectar o si no, si posponemos la sesión, si no sé. Es decir, les doy como más opciones para que ellos se sientan tranquilos y no estén al pendiente de esas cuestiones. Ok, es bastante interesante porque
Pues si lo trasladamos como a un ambiente como trabajando en una oficina a distancia y demás, pues al final del día podría decirse que una reunión de trabajo también deberías de considerar todos esos puntos, ¿no? Todo lo que mencionas acerca del internet, que tengas un buen espacio entre comillas privado, porque al final del día pues estás tratando de cuestiones muy personales, de tu salud mental y emocional, que creo que es bastante interesante e importante. Y pues se me hacen muy buenos puntos para que en realidad la terapia a distancia sea efectiva, como bien lo mencionas. Sí, y en realidad yo no te mencioné otras limitantes, claro que hay muchas. Otra limitante pues podría ser que sí depende mucho del tipo de paciente y el tipo de padecimiento con el cual venga a la terapia, que tú puedas trabajar con ello. Es decir, cuando estamos ante situaciones de depresión grave, por ejemplo, lo ideal es no trabajar con ellos de manera online. Ahí sí se necesita que sea presencial. Entonces, sí hay ciertos motivos de consulta que vale la pena considerar si se puede trabajar en línea o si es mejor referir a los pacientes. Y, por ejemplo, por el otro lado, ¿cuáles crees que son los errores más comunes de los terapeutas que se dedican a la terapia a distancia? Híjole, aquí me haces una pregunta que justo pienso yo que este es uno de los más importantes, y es no tener una práctica, digamos, integrada, por así decirlo, o completa o lo suficientemente profesional. ¿A qué me refiero? No cuentan con los documentos de inicio que se les tiene que pedir a los pacientes que te firmen, que es esta cuestión del aviso de la privacidad, el aviso de confidencialidad, el contrato terapéutico, una copia de INE para verificar su identidad. Eso también es muy importante. De pronto no les dicen todo el encuadre terapéutico. Cuando hablo de encuadre terapéutico, no sé si tú antes ya hayas tomado terapia o no. Sí, yo ya he tomado terapia, tanto presencial como online o a distancia. Y realmente, por ejemplo, ahorita todo lo que tú me estás comentando se me hace muy nuevo, porque ninguno de mis terapeutas me lo ha solicitado. Pero hubo una vez que no fue terapia online, fue una consulta médica a distancia, y ahí sí me solicitaron todo lo que me estás comentando. Así es que justamente ese es el problema que nos estamos topando, o que creo yo que podría ser un problema. No hay un documento como existe un documento que les exige a los médicos tener todos estos documentos. Para nosotros como tal no hay una norma que te lo exija. Entonces por eso creo que de pronto la práctica profesional se puede ver afectada, y pues bueno, es preocupante porque al final estamos trabajando con personas. Entonces pues lo ideal es que tengamos todo este cumplimiento de alguna forma, pues para tener, o más bien no nosotros, sino para que el paciente pueda tener la seguridad y la confianza y la tranquilidad de que está en buenas manos. Al final estamos hablando de salud. Entonces, pues bueno, estas cuestiones también son muy importantes. Y cuando te decía del encuadre, pues bueno, básicamente el encuadre se refiere a que te mencionen cuál va a ser la duración de tus sesiones, cuánto es el costo, en qué momento tienes que pagar, cómo va a ser la forma de pago, si tienes que mandar el comprobante o no. ¿Qué pasa en caso de que tú tengas una crisis o una emergencia? Básicamente esta cuestión como de todo lo que implica tus sesiones o cada una de tus sesiones es bien importante que los pacientes sepan, porque bueno, eso les da un poco más de confianza y seguridad. Definitivamente estoy de acuerdo contigo. La verdad es que ahorita pues me hiciste como pensar de las ocasiones que te comenté que he tomado terapia y pues no he recibido por parte de mis terapeutas esos documentos. Digo, no es que me espante, pero como bien lo dices, ¿no? Se ha de deber a que pues no existe una norma como tal que a ustedes los rija y les, pues entre comillas, exija que se lo manden a sus pacientes, ¿no? Pero pues se me hace bastante interesante. Y por ejemplo, ¿de dónde surge tu idea de generar un manual de intervención en psicoterapia a distancia? Es un protocolo que yo estoy pensando justo por esto. No quiero eximir de la responsabilidad a mis colegas. Sin embargo, creo que como no existe una norma, tampoco tenemos algo que nos diga qué sí hacer, qué no hacer y ejemplos de cómo lo podemos hacer.
lo cual se presta a que pues cada quien lo haga como le dio a entender o como te enseñaron en la profesionalización. Entonces, bueno, mi idea es eso, mi idea es poder acercar esta herramienta que de principio pues está pensado como un trabajo escolar, pero que estoy pensando eventualmente poder hacerlo un libro y publicarlo, de un protocolo, como una especie de manual, un protocolo de intervención para los terapeutas en terapia a distancia, que tenga todas estas cosas que te he ido mencionando, como en cuestión de ética, en cuestión de confidencialidad, privacidad, del expediente clínico. Justo ahorita tú decías, o sea, pues nunca me había puesto a pensar, porque esto no me lo habían pedido no te lo habían pedido, más bien mis colegas, y pues sí es importante porque eso protege tus datos. Entonces, lo que tú compartes son datos sensibles. Entonces, pues bueno, sí es importante que estemos regulados por algo. Y aquí sí quisiera mencionar que sí existe una norma a la cual nos apegamos, que también es de la práctica médica. Es la norma 004. Sin embargo, es una norma que solo nos habla como tal del expediente clínico, y como tal, en la práctica no siempre se cumple. Entonces, pues bueno, creo que si tuviéramos, ya sabes, como estos libros de psicología para dummies y cuestiones así, me imagino como un poco eso, jugando con esta idea de que sea algo sencillo, que sea algo fácil de leer, pero que los colegas recién egresados o incluso aquellos que de pronto no tengan en cumplimiento todas estas cosas, pues lo puedan tener un poco más. Pues sí, al final del día creo que tanto de este lado, del lado del paciente como del lado del terapeuta, es bastante importante que existan pues esas líneas, por así decirlo, normativas y de respeto, para que pues todo salga de la mejor manera posible, ¿no? Y vayamos a la última pregunta de este podcast. ¿Qué les podría sugerir a los terapeutas que quisieran incursionar en la terapia a distancia? Esa es una muy buena pregunta. Que hagan siempre lo necesario para hacer sentir al paciente en confianza, en seguridad, que el espacio que están teniendo, a pesar de ser virtual, siempre es un espacio cálido. Creo que eso es algo que a mí me ha funcionado, acercarme a mis pacientes, y que profesionalicen su práctica. Sin duda es algo que me parece que le debemos a las personas que vienen con nosotros y depositan en nosotros su confianza. Eso también me parece muy importante. Para mí siempre ha sido importante seguir estudiando, seguir actualizándome por eso. Entonces, pues bueno, al final del día creo que si todo fuera mucho más homogéneo en esta cuestión para los pacientes, tendríamos una población con una mejor salud mental también, porque de pronto, pues lo que tú decías, no, yo no sabía todo esto, pero bueno, el que tú lo sepas, yo te preguntaría a ti, te devolvería la pregunta, Ro. Ahora que lo sabes, si acudieras con un terapeuta que no te pide esto, ¿cómo te sentirías? Pues definitivamente creo que ahora sí ya lo pongo mucho más en tela de juicio, cuando antes ni siquiera me pasaba por la cabeza, ¿no? Entonces, pues sí, creo que me sentiría hasta cierto punto un poco vulnerable, y me ayudas bastante a saber que esto puede ayudarme no solo ahorita, sino en un futuro tanto corto, mediano o largo plazo, cuando vaya a terapia y demás. Así es, justo por eso creo que es tan importante, y pues bueno, ojalá esto pueda ser un aporte y un granito de arena, que finalmente pues es solo una embarrada. Esperen ese protocolo, entonces espero pronto pueda estar publicado para que tenga mayor acceso y mayor alcance. Entonces, pues bueno, siempre con la finalidad de que la psicología también sea considerada como una práctica necesaria, como lo es la medicina, porque al final, repito, estamos hablando de salud. Si no es física, es salud mental, pero no deja de ser, o más bien, no por eso menos importante. Pues te agradezco enormemente que hayas aceptado la invitación a este podcast, Pau, porque considero que le ayudará bastante a otras y otros colegas tuyos, y muy seguramente a personas que se encuentran decidiendo si estudian psicología, porque la terapia a distancia es un recurso o una herramienta que profesionales como tú aplican día a día para seguir apoyando a la gente con su salud mental y emocional, siempre teniendo en cuenta todo lo que nos mencionaste. Y por último, si pudieras regalarnos algún comentario de despedida para la audiencia.
Pues justo hablando de salud mental y salud emocional, por favor no subestimen la importancia de esta. Muchas de las cosas que ocurren en nuestra vida, incluso está estudiado la cuestión de enfermedades físicas, devienen de antes haber sido cuestiones emocionales y mentales. Entonces hay que prestarle atención y estar conscientes de la importancia de la misma. Muchas gracias y estoy seguro que te tendremos de nuevo para otra gran entrevista para podernos ayudar a orientar a más gente. Claro que sí, con mucho gusto. Este fue el primer episodio de muchos que vendrán con más personas de distintas áreas y disciplinas, y de las cuales estoy seguro de que aprenderemos bastante para seguir creciendo en todas nuestras áreas. No olviden que nos pueden encontrar como orientándonos_podcast con V en Instagram y Orientándonos Podcast en Spotify, Apple Podcast, TikTok y YouTube. Muchas gracias por habernos escuchado y siempre recuerden seguir lo que las y los mueve muy dentro de su corazón, porque el hacer lo que te apasiona puede atraer grandes y bonitas experiencias. Nos vemos en el siguiente episodio y muchas gracias por escucharnos y querer seguir orientándose. Saludos.